El hecho de que José Martí partiera hacia Cuba en enero de 1895 no implicaba que el Partido Revolucionario Cubano hiciera cambios sustanciales y a la luz pública. Su ausencia de los medios habituales no debía atraer la atención de los informantes y espías hispano-yanquis que lo acosaban. La práctica de realizar viajes no anunciados y de duración no precisa formaba parte del conjunto de medidas que el eficiente conspirador utilizaba como escudo protector contra un enemigo invisible, pero siempre alerta. La partida hacia la República Dominicana debía mantenerse en secreto el mayor tiempo posible, por lo que no eran aquellos momentos adecuados para hacer cambios en los cargos o las personas de la dirección revolucionaria que pusieran sobre aviso al vigilante astuto. Por otra parte, en el artículo 9 de los estatutos secretos del partido estaban previstas las medidas a tomar si ocurriera lo peor, casos de muerte o desaparición del delegado. El tesorero lo pondrá inmediatamente en conocimiento de los cuerpos de consejo para proceder sin demora a nueva elección. Destacado investigador del Centro de Estudios Martianos, merecedor del Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas a finales de 2020. Fue electo miembro de número de la Academia de Historia de Cuba y titular de la Academia de Ciencias de Cuba por los aportes de su valiosa labor investigativa. En Para Leer Mañana, Ibrahim Hidalgo Paz. Como un medio de legitimar el cambio de rumbo, el nuevo delegado expresa en el discurso pronunciado en el acto de proclamación que hará cuanto se haya al alcance de mi poder para traducir en hechos el programa que Martí, vivo, se hubiera propuesto a sí mismo. Ya antes de exponer sus objetivos al frente del partido, había dicho que le parecía que José Martí de pie, a mi lado, me apoya, me inspira y me alienta, señalándome el derrotero que he de seguir. Y en los momentos finales de sus palabras llama a la unidad y a que todos presten sus servicios, llevando en la mente y el corazón la imagen sagrada de José Martí. El propio don Tomás se encargó de alentar la creencia en su identificación con el maestro, como podemos apreciar en una carta donde expresa haber procedido en determinado asunto ratificando la voluntad y el precedente establecido por mi digno antecesor, de quien fui el más íntimo y acaso el predilecto consejero y confidente. Estas expresiones demuestran la necesidad de promover el apoyo de las masas mediante la invocación del prestigio indiscutido del fundador del Partido Revolucionario Cubano. Su lenguaje directo y claro hace de sus libros una puerta accesible y de enorme utilidad para todo aquel que se sienta interesado por la vida y obra del apóstol. Sus capacidades de excelente historiador son notorias en cada uno de sus libros, artículos y ensayos. Ibrahim Hidalgo Paz es doctor en Ciencias Históricas, investigador en el Centro de Estudios Martianos desde 1980. Fue vicedirector de investigaciones desde 1999 hasta 2000 y es miembro de su consejo científico desde 1996. Ha impartido docencia en esta institución, en la Universidad de Oriente y en cursos de la Universidad de La Habana. Entre sus publicaciones destacan los libros Incursiones en la obra de José Martí, El Partido Revolucionario Cubano en la Isla, José Martí, cronología 1853-1895, reproducido en el disco José Martí 1995, segunda edición, revisada y considerablemente aumentada, 2003, reproducida en el disco José Martí 1853-1895, cronología, Cuba, 1895-1898, Contradicciones y disoluciones. Martí en España, España en Martí, 1871-1874, Partido Revolucionario Cubano, Independencia y Democracia. Artículos suyos han aparecido en libros de varios autores, en revistas especializadas y en medios de divulgación. Entre sus premios y reconocimientos cabe resaltar Premio 1992 al Mejor Resultado Científico, Premio de la Crítica 1993 a las Mejores Obras de Ciencia y Técnica, Premio Anual de Investigación 1998, Premio Ramiro Guerra 2000, Premio Nacional 2002 de la Academia de Ciencias de Cuba, Premio Nacional de Historia 2009, Distinción por la Cultura Nacional en 1995, Medalla Alejo Carpentier en 2002 y réplica del Machete Mambí del Generalísimo Máximo Gómez en 2011.
obra ha sido el resultado del esfuerzo y la dedicación con objetivos bien definidos. Demuestra las cualidades del autor en el manejo de las fuentes y su capacidad analítica. Sus palabras se convierten en experiencias observadas desde la imparcialidad y en búsqueda de la verdad histórica. Como ha analizado Paul Estrade, no pensó Martí en Tomás Estrada Palma como la persona idónea para que lo reemplazara al frente de la delegación. Ningún texto del maestro indica que hubiera concebido sustitución alguna. Tal asunto no era tema de preocupación en aquellos momentos. Sí lo era la forma de gobierno que se daría a la revolución ante el rebrote de las posiciones llamadas militaristas una vez iniciada la guerra. Este autor señala que fue precisamente el carácter resueltamente anticaudillista del antiguo presidente de la República lo que más influyó en el acercamiento del apóstol a Estrada Palma, a quien se dirige como aliado en la lucha de posiciones dentro del movimiento revolucionario que prevé ocurriría ya desde sus primeros días en tierra dominicana. A Quesada y a Guerra les manifiesta que tomen el parecer del bayamés en determinados asuntos en los que fuera conveniente el auxilio de su prestigio, pero es con el tesorero del partido y el secretario de la delegación con quienes se comunica constantemente para todo lo relacionado con la orientación y dirección del Partido Revolucionario Cubano en su ausencia. Estas tareas nunca se las encomendó a Estrada Palma. Gran parte del trabajo de Ibrahim Hidalgo está dedicado a precisar datos, fechas y procesos de la vida del apóstol, que se divulgan en muchas ocasiones sin comprobación suficiente y con terminología que desvirtúa, confunde los hechos y la época correspondiente. Para los estudiosos de la obra de José Martí, resultaba enigmático el personaje identificado solo como Cotton, mencionado por aquel en crónicas y cartas memorables y convertido en un símbolo de la más agresiva tendencia anexionista estadounidense en su misiva al director de un diario neoyorquino y publicada en el título Vindicación de Cuba, donde expresa: «Amamos a la patria de Lincoln tanto como tememos a la patria de Cutting». Mucho se había especulado acerca de este personaje y en la generalidad de los casos se tomaban como referencia solo las crónicas escritas para la prensa por el maestro entre el 2 y el 9 de agosto de 1886 y el 23 de junio de 1887, así como las cartas a su amigo Manuel Mercado del 2 y 6 de agosto de aquel año. Estas limitaciones fueron superadas por primera vez en el libro José Martí, Su verdad sobre los Estados Unidos, de Rafael Cepeda, quien en la sección titulada Cotting mismo utiliza fuentes inéditas o hasta entonces poco utilizadas y revela informaciones de gran utilidad para conocer la actuación de aquel individuo, así como de las fuerzas que representaba y lo alentaban. En solo 10 páginas quedó abierto un camino apenas explorado. El objetivo de su trabajo se hace evidente en su obra, abordando temas poco tratados con la finalidad de desentrañar las causas, las motivaciones de los seres humanos implicados en hechos y procesos históricos y entender su proceder sin pretender juzgarlos desde nuestra época. Perteneciente a la editorial Ciencias Sociales del Instituto Cubano del Libro, de la autoría de la destacada historiadora, escritora y profesora universitaria Aurea Matilde Fernández, España, franquismo y transición es un sustancial recorrido por la historia de España. Abarca el periodo desde el ascenso de Francisco Franco a la jefatura de gobierno de la zona facciosa en 1936 hasta 1982, en que después de un proceso democratizado, una de las principales fuerzas que se enfrentaron al franquismo triunfa en las elecciones, el Partido Obrero Español. Sin lugar a dudas, España, franquismo y transición es un instrumento referencial para quienes quieran examinar los vaivenes del franquismo ante la Segunda Guerra Mundial, las medidas para perpetuarse Franco, la oposición al régimen, el ocaso de este y la muerte del dictador, quien deja restaurada la monarquía en la persona de Juan Carlos I para un franquismo sin Franco, y la opción del rey por la transición a una democracia que implantó plenamente. Cuba, 1895-1898, Contradicciones y disoluciones, es uno de sus libros más divulgados. Es una pieza imprescindible para comprender por qué la República creada en 1902 no dio lugar a la revolución preconizada en el programa de Martí.
Con abrumadoras pruebas, el historiador demuestra la política de Estrada Palma para impulsar el involucramiento del gobierno y de intereses económicos norteños en la pelea por la independencia. Martí no era de la raza vendible, ni un revolucionario cansado. Era de los inclaudicables, convencido de la necesidad de la utilización de métodos democráticos en la organización de la nueva contienda, para él inevitable y por tanto requerida con urgencia de la unidad de todos los patriotas, con exclusión de quienes no acataran el llamado de su país, oprimido por una monarquía decadente. Así, a golpes de convencimiento, fue venciendo reticencias y prejuicios, llegando a cada hombre y mujer dispuesto a oírlo, haciendo labor de proselitismo en cada discurso, artículo periodístico, en sus innumerables cartas y hasta en sus seductoras conversaciones. Su obra contiene un gran valor académico. Por su alcance y trascendencia, se ha convertido en una importante referencia para quienes se interesen en conocer, estudiar y valorar el legado de José Martí. Ibrahim Hidalgo Paz es nuestra propuesta para leer mañana.